Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a lo que hemos dado en llamar el confinado de Radio Francia Internacional. La artista colombiana Paola Gómez Caicedo se encuentra confinada no lejos de París, donde reside desde hace 6 años, especializada en el land art, o arte de la tierra. El New York Times, nada más y nada menos, le ha dedicado recientemente un artículo en su serie Postales del Coronavirus. Y precisamente para hablarnos de su vida de confinada y de su trabajo como artista, Paola Gómez Caicedo ha sido tan amable de estar en línea con nosotros. Buenas tardes, Paola. Muy buenas tardes, Jordi. Buenas tardes. Muchas gracias, sobre todo, por haber respondido a nuestra llamada. Muchas gracias a ti, es un placer. Me gustaría, Paula, que nos cuentes cómo vive el confinamiento un artista que habitualmente trabaja al aire libre con la naturaleza como material artístico. A primera vista, muy paradójico que ese confinamiento, en mi caso, me permitió profundizar algunas cosas que regularmente no tengo el tiempo de hacer, porque efectivamente hace 3 años vivo en el campo y tengo la fortuna de vivir justo detrás hay un bosque. Entonces es un bosque que no hay pasajes realmente, no hay mucha gente que pasa. Y bueno, mi confinamiento pasaba la mayor tiempo en casa, pero tuve la posibilidad de muy temprano en la mañana o en las noches ir un momento al bosque y tomar ese tiempo para precisamente transformarlo en creación, transformar todo este movimiento del confinamiento y del miedo que puede producir la historia de la pandemia. Paradójicamente, Paula, en medio del caos de la pandemia, te encuentras con una primavera exultante donde los autos y sobre todo los aviones han desaparecido, ¿no? Exactamente. Es un regalo tener ese silencio, y el cielo siempre lo vemos con las líneas de los aviones, ¿no? Y en este momento es un cielo muy limpio y mucho silencio. El silencio sobre todo de los autos y de algunas motos, pero sobre todo de los autos, que está constante. El silencio es oro, decía alguien, ¿no? Paula, eres arquitecta de formación. ¿Qué es lo que hizo que dejaras la arquitectura por el arte? Creo que el arte nunca me dejó, más bien, porque desde niña siempre estuve creando y siempre tuve la posibilidad de formarme con las artes. Entonces toda mi escolaridad la hice en una escuela de artes, de bellas artes. Y luego mi trabajo de arquitectura siempre tenía mucha relación con el lugar donde estaba, con lo local. Entonces mi llegada a Francia se dio en el marco de una residencia de artistas, y es en ese momento donde empecé a sentir que quizá lo que estaba expresando tenía más marcado ese lenguaje de creación que la arquitectura, aunque sigo haciendo arquitectura y bueno, sigo con las dos cosas un poco en paralelo, pero efectivamente la parte creativa y el land art me permitía trabajar con materiales y la creación de espacios. Me contabas que en la arquitectura te habías especializado en el patrimonio arquitectural. Aquí en la región donde vives, en el Vexin francés, hay muchas viejas iglesias, muchas viejas granjas, ¿no? Debes estar como perro por su casa, ¿no? Sí, efectivamente. Cuando terminé mis estudios tuve la oportunidad de venir a especializarme en patrimonio cultural, y lo hice en París, que es el corazón del patrimonio. Sin embargo, algo que me interesaba muchísimo del trabajo en patrimonio era intentar comprender, aprender cómo el patrimonio se hace aquí y cómo nosotros en América Latina, porque yo nací en Colombia, en Cali, podríamos implementar ese patrimonio porque se convierta en un elemento activo del desarrollo y de los territorios, que permita la apropiación sobre todo de los habitantes de ese territorio.
Quizás para Colombia el patrimonio es un patrimonio de la colonia española, ¿no? Quizás el hecho de que sea un colonizador que os haya dejado el patrimonio no lo hace tan atractivo, quizás. A ver, el patrimonio, hay muchos valores que hacen que un elemento se convierta en patrimonio. Ahí estamos hablando de la antigüedad, de la monumentalidad, de esos elementos que han hecho ese patrimonio que todos reconocemos, no importa dónde estemos, sabemos que el Museo del Louvre es París, que la Catedral de Montserrat es Bogotá, son esos elementos. Sin embargo, antes de que el patrimonio sea patrimonio, es lo que aquí llamamos un héritage, es como una herencia. ¿Tú puedes ayudarme con ese término? Una herencia, sí, sí. Sí, sí. Y entonces, efectivamente, ¿cómo podríamos poner ese rol del patrimonio a hacer un paso en avance para que los territorios se conformen con esas identidades, para poder crear territorios con identidad? Paula Gómez, ¿qué ha representado para ti que el New York Times publique un artículo sobre tu vida de artista durante la pandemia? En una serie muy linda, ¿no?, de postales de coronavirus. Sí, las postales del coronavirus es una serie preciosa, como tú lo dices. Y bueno, yo recibí la invitación, como muchos otros artistas, fotógrafos, personas recibieron esta invitación para contar un poco lo que estábamos viviendo. Entonces, pues son los editores del New York Times que deciden cuáles artículos pueden ser publicados. Para mí, pues primero es una alegría poder compartir eso que es tan íntimo de tu vida, pero que puede ser compartido precisamente a muchas personas. Y también sentir que esa otra mirada frente a la situación tiene un valor, y es el valor de la belleza, que es a veces tan difícil de poder evidenciar, quizá. Precisamente una de esas postales en tu artículo muestras una ofrenda que haces a un árbol. Esa tradición de las ofrendas viene de muy lejos, ¿no? Sí, es una tradición que viene de los pueblos indígenas, sobre todo de México y de Guatemala, donde realizan ofrendas a la Madre Tierra. Y lo que yo decía en el artículo es que precisamente los pueblos tradicionales han podido conservar a escala de sociedades esa relación con los territorios de respeto, donde hay algo que llega, pero también hay algo que se da, que se ofrece en retorno a la tierra. La belleza de tu obra también, sobre todo, es por lo efímero, ¿no? Imagino que no queda mucho tiempo. Esas ofrendas de fruta, de granos, los pájaros se los comen, ¿no? Imagino. Bueno, lo más bonito de las ofrendas es lo que no se ve, porque efectivamente, o lo que no se captura en foto, porque efectivamente hay muchos seres que intervienen en ese momento de la ofrenda. Lo primero que aparecen son mosquitas, moscas, babosas, caracoles. Es como todo ese micromundo es lo primero que llega. Y dependiendo, bueno, cada ofrenda tiene una vida diferente, pero por ejemplo con esta que le hicimos el seguimiento y que apareció publicada, al séptimo día empezaron a desaparecer las cosas más grandes, y sabemos que en el bosque hay ciervos, porque los veo a veces. Entonces, bueno, es así como va transformándose. Pero, por ejemplo, al tercer día de la ofrenda, cuando fui a fotografiar, llegaron 3 pájaros y volaban muy cerquita. Y cuando me retiré, ¡fu!, todos llegaron a comer las semillas. Eso supone la pesadilla para los conservadores de museos, ¿no? Si algún día tu obra está expuesta en un gran museo, va a ser muy peligroso. En el artículo del New York Times citas a Antoine de Saint-Exupéry, quien escribió que la Tierra nos enseña mucho más sobre nosotros que todos los libros del mundo. Fue una frase que te marcó, ¿no? Decías. Profundamente, sí. Es en su libro Tierra de Hombres.
puedes notarlo. Y esa frase, bueno, ella es un poco más extensa que lo que pudimos publicar allí, pero efectivamente la Tierra es una, no importa dónde estés, y las fronteras que tenemos, que son las fronteras administrativas, para la Tierra, sí, como tú dices. Paula, poco a poco y muy gradualmente Europa va volviendo a la normalidad. ¿Te da miedo esa normalidad con los autos y los aviones de vuelta? No, no me da miedo porque estamos en el mundo que hemos construido hoy y es la manera como nos estamos desplazando. Me da miedo que después, me daría miedo que después de este momento de poner en cuestión tantas cosas de nueva vida, volvamos a comenzar con la misma, como una brújula que no tiene norte, como que cree que el norte es un progreso, pero que ya vimos que ese progreso, qué es lo que estamos recibiendo, qué es lo que estamos construyendo para el mañana. Y bueno, es algo muy personal. Yo siento que este confinamiento puso a todas las personas a hacerse preguntas esenciales que no tenemos generalmente el tiempo de ponernos porque siempre hay un objetivo y estamos yendo A a B, A a B. Pero este tiempo precisamente se da por cosas positivas, por cosas negativas, ha hecho que la cuestión esencial de la vida esté en el centro. Yo siento eso. Conseguiremos algo positivo de todo esto. En fin, muchísimas gracias por haber estado en línea con nosotros, Paula Gómez Caicedo, y que la vuelta a la nueva normalidad, como algunos la llaman ya, sea más clemente para la naturaleza. Permíteme también, Paula, que dé las gracias a Julián Leng, quien ha estado hoy a cargo de la realización del programa, y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de lo que hemos dado en llamar El Confinado de Radio Francia Internacional. Bueno, muchas gracias a ti.